A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Yo soy Aldo Rosado y esta es una nueva edición de A la Intemperie, que hoy se viste de largo porque tenemos con nosotros a Cari Roque, prisionera política del presidio histórico cubano, periodista de fuste y sobre todo una anticastrista de hasta la médula, de la que ni pide ni da tregua y la que no quiere una Cuba mejor y posible en contubernio con los tiranos que hoy gobiernan a Cuba, sino una Cuba libre, democrática, libre de comunismo. Cari, bienvenida. Muchísimas gracias, Aldo. Para mí es un placer compartir este espacio que siempre lo veo y estoy muy al pendiente tanto de él como de tu página en Nueva Acción. Te lo agradecemos mucho y queremos discutir contigo hoy ciertas cosas importantísimas, como apunté, sobre todo el mamotreto conciliatorio colaboracionista, que es casi un llamado a un nuevo San Juan. Quisiera que nos dieras tu opinión sobre... Mira, déjame decirte algo, Aldo. Hay más de 25, 30 años de cartas pidiendo un diálogo. Yo me he molestado mucho en esta oportunidad, porque si no me hubiera reído. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que piden un diálogo, la respuesta de la dictadura es más golpes. Más, ¿cómo te puedo decir? Más trinchera, se meten más en el búnker y en definitiva los que quedan mal son los que tratan de llegar a una concordancia con esta dictadura. Pero en esta oportunidad, y te voy a hablar con toda honestidad, me molestó el momento en que escogieron para hacerlo. Con la sangre caliente todavía. El hombre que más trabajó, con el cual te quiero hacer, y creo que todo el mundo lo sabe, una salvedad. Yo tuve debates muy fuertes sobre el proyecto Varela con Osvaldo Payá. Yo también. Intrínsecamente con él, no a espaldas de él, con él públicos en radio y en televisión. Pero la muerte de un cubano en forma sospechosa e ilegal, yo tengo que denunciarla sea quien sea, porque era un cubano decente. Totalmente. No estaría yo de acuerdo con su conducta o como él tenía su prisma, su miraje de la problemática cubana, que después lo cambió muchísimo, porque del primer proyecto al segundo proyecto, ya él entendió que el exilio, si el exilio sirve para hacer caja de resonancia, para caminar el mundo entero, para promoverlos a todos ellos, como el exilio no va a tener participación en una Cuba del futuro. Y salvo ese renglón que fue el que trajo desencuentros, su proyecto logró aglutinar 20 y pico de mil firmas. Pedía un referéndum basado en la Constitución del 76. Pedía también elecciones pluripartidistas para poder crear una nueva sociedad civil. El hombre más pacifista pereció en una carretera y todavía no sabemos cómo. No. Y todavía tu cuerpo estaba caliente. Y ya estaban esta gente que surge muy apurado porque iba a llegar la hora cero. Y para eso surge este grupo que verdaderamente yo creo que el tiempo fue fatal, pero yo también considero como una falta de respeto a la trayectoria de un hombre, a ocupar el espacio de un hombre. Sí, a eso se lanzaron. Se lanzaron con desesperación. Se lanzaron con desesperación. Un momentico, si ya el hombre que más ha pedido el diálogo y la reconciliación acaba de morir, el espacio lo llenamos nosotros, pero ¿con quién? ¿Qué hizo Raúl Castro y el régimen de Cuba cuando 23.000 firmas fueron llevadas al Poder Popular? Convocó de inmediato a la Asamblea Nacional y le cerró la puerta mediante un decreto a cualquier tipo de intromisión en los asuntos. Y era alguien respaldado por 25.000 firmas. ¿Quién le respalda? Y respaldado por la democracia cristiana. Claro. Y respaldado por muchos factores en el exterior
que veían quizás su proyecto como el inicio de romper ese muro. Ahora, ¿quiénes respaldan a estos firmantes? Mira, a estos firmantes no los respalda nada, a no ser un protagonismo y un afán desmedido de ocupar un espacio, y eso fue lo que más me molestó. Por eso, cuando me llegó a mis manos lo que se estaba elaborando, pues sencillamente traté por todos los medios de denunciarlo, porque creo que fue infame, creo que fue una falta de respeto, y fíjate si ha tenido poca aceptación este proyecto para una Cuba mejor. ¿Con quién, Aldo? Yo me pregunto. Con los hijos. Porque es una carta que está hecha de trozos de cartas anteriores. Es como si tú fueras a hacer un copy-paste rápido. Y entonces, ¿qué has elaborado? Bueno, tú has tenido, igual que tuve yo, acceso a muchos de los intercambios de ellos. Efectivamente. Que ha habido amigos que nos los han enviado. Efectivamente. Ahí se demuestra claramente el apuro que tenían. Como Cartaya, por ejemplo, dice, hay que apurarse. Y Ariel Hidalgo contesta, bueno, Cartaya es el que está apurado, porque la hora cero se acerca. ¿La hora cero por qué? O sea, ¿qué quieren ellos? ¿Salvar a Raúl o que Raúl no haga nada sin contar con ellos? ¿Están ofreciendo de gratis? Mira, Raúl Castro debe estarse riendo en este momento de toda la polémica que se ha creado en el exterior con relación a esta carta. Y te reitero, yo he salido a la palestra si no me estuviera riendo también de todas estas intenciones, porque llevan 20 y pico de años pidiendo un diálogo, llevan 20 y pico de años recibiendo el golpe en la cara, y en realidad hay una cosa muy cierta: ¿con quién tú vas a dialogar en Cuba? Yo no tengo que dialogar con ningún cubano, porque yo estoy luchando para el beneplácito, el beneficio de una Cuba futura con los cubanos dentro de la isla. Pero hay una cosa muy significativa: ¿cuántas firmas de opositores hay dentro de esa carta? No, muy pocas. De opositores verdaderos, ninguno. ¿Contaron ellos con la oposición interna cubana para imponerles un diálogo? Porque yo te voy a decir, yo fui una mujer de lucha y soy una mujer de lucha, y pasé 16 años en una cárcel. Fue lo que me dictó mi conciencia. Yo, desde Estados Unidos, ni le impongo un diálogo al pueblo de Cuba, ni le impongo que se tiren a la calle para que sean mártires. Eso es una cuestión de decisión de todos y cada uno de ellos. Yo los ayudo en lo que yo puedo ayudarlos, pero no le impongo una línea ni una hoja de ruta. Ahí es donde está la falta de respeto. No, y hay una cosa también, la tremenda contradicción de que ellos siempre, cuando defienden su línea pacifista, afirman que la línea dura estuvo por 18 o 20 años y fracasó y nunca logró nada. Ellos llevan ahorita ya 25 años con la línea pacífica y han logrado menos todavía. Definitivamente. Ya te digo, lo que me molestó fue el tiempo, la forma tan abrupta, lo que tú y yo tuvimos acceso, que pudimos leer de cómo discutían el apuro que había en todo esto. Y no me extrañan que hayan ciertas firmas, porque verdaderamente, indudablemente están buscando no la libertad del pueblo de Cuba, sino insertarse. Seguro. Dentro de lo que es esa dictadura, tratar de limpiarle la cara al mundo. Ahora, fíjate, en momentos en que todos debíamos estar pidiendo el esclarecimiento de esta muerte tan sumamente oscura, tan sumamente fatal, de un hombre que fue, para mi criterio, el más pacifista que hubo dentro de la oposición interna cubana, estamos discutiendo algo que ya hace 25 años que la propia dictadura rechaza. Sí, ellos lo ofrecen cada rato y como tú dices, el portazo viene en la cara, pero ellos sí insisten. Pero además a mí hay una cosa que sí me preocupa, que es la alianza que se ha logrado entre los marxistas radicales o los marxistas ortodoxos de lo que era la microfracción, algunos marxistas revisionistas, no quiero citar nombres porque no vale la pena, claro, algunos politiqueros y cierto tipo de quedados acá en el exterior que siguen siendo y que fueron en Cuba unos esbirros y que tienen una gran responsabilidad con el daño que se le ha hecho a Cuba. Por mencionar una sola, Juan Antonio Blanco o personas que ni siquiera son conocidas, que hasta han firmado, pero que eran unos esbirros en Cuba y que siguen al servicio de la tiranía acá en el exterior. Mira, Aldo,
esto es más de lo mismo. Esto es sencillamente el intento de un grupo de personas que no quiere reconocer que fracasaron. O sea, lo más triste de todo esto es que ahí dentro de esos firmantes hay muchos que saben que ellos sí son culpables de que el destino de Cuba se haya transgregado y no quieren reconocer la culpabilidad. A mí me llama mucho la atención cómo en este tipo de promoción del evento, y vamos a llamarle evento porque indudablemente ha tenido difusión y ha tenido discusión, todos somos culpables. No, todos no somos culpables. Claro que no. Cuando yo rechazo rotundamente, cuando a mí un cubano me dice que yo puedo haber sido tan culpable como los que están en el poder, eso es una falta de respeto. Y por eso hay que buscar una Cuba mejor para el futuro. ¿Pero con quiénes? Okay. Con los mismos que están en el poder. Por eso yo tengo una sola respuesta. Primero tumben y derroquen a la dictadura. Y después me hablan de proyectos para una Cuba mejor, regular o menos mala de la que hay ahora. Pero lo primero es tumbar y derrocar a esa dictadura, porque mientras esa dictadura y ese anillo de poder de esa junta militar esté ahí, no hay ningún tipo de arreglo. Yo no puedo buscar, por lo menos yo, Caridad Roque, no puedo buscar soluciones en el pasado para un futuro. Totalmente. Yo no sé, yo a veces me asombro de que hay ciertas firmas de personas que yo no puedo entender cómo son capaces de ir a firmar, no solo con este tipo de personas que fueron esbirros y que son culpables, sino con un tipo hasta de delincuentes comunes, como vamos a decir un nombre, porque yo dije que no voy a decir un nombre, que hay que decir a veces un nombre, como por ejemplo Pedro Antonio López, que está en República Dominicana, que estafó aquí 60 millones de dólares con el Ocean Bank, que se fue para España con su en aquel entonces esposa Teresa Saldice, que después se mudó a Cuba, vivió en Cuba como 6 o 7 años haciendo negocios con la tiranía, lavándole dinero, comprando mercancías, etcétera, etcétera. Después se fue para República Dominicana, desde allí ayuda a romper el embargo y es un agente de la tiranía. ¿Cómo es posible que tantas personas decentes hayan podido firmar al lado de estas personas? Porque ya dejando a un lado hasta la cosa ideológica, yo no firmaría nunca un documento dirigido al pueblo de Cuba y dirigido a nadie públicamente con personas de esta calaña. A lo mejor no conocen la historia, quizás la desconocen, como desconocen muchos la historia de un exilio, como yo me he encontrado con muchos compañeros de lucha que han venido de Cuba y que verdaderamente miran el exilio como un factor de soluciones, pero punto, hasta ahí. Sí. No hay un común desencuentro. Tiene que dar como un desencuentro. Y es posible que no conozcan la historia de este señor que, como tú bien has descrito, es un prófugo de la justicia norteamericana. Pero ya te digo, mira, yo creo que le estamos dando, y te digo, sigo insistiendo en que mientras más cubanos de a pie firmen ese documento diciéndole no al diálogo, estamos en una lucha ideológica. Ellos tienen sus ideas, las ideas de ellos están a la puerta de la dictadura castrista, las ideas nuestras están pasando por encima de la dictadura castrista. Como cubano de a pie, lo único que te invito es a que firmes y digas no. ¿Sabes por qué? La mejor respuesta que se le puede dar a una propuesta tan infame es el rechazo de todos y cada uno de los cubanos de a pie, sin estar militando en grandes organizaciones, sin tener nombres rimbombantes como algunos de los que aparecen ahí, sin ser grandes escritores ni grandes intelectuales, como cubanitos de a pie, que somos los que en definitiva estamos andando porque se hace camino al andar. Dile no al diálogo. Y recuerda siempre que queda prohibido olvidar. Bueno, Cari, ha sido un placer. Creo que has dicho la verdad. Eso, y hay que, como tú siempre dices, prohibido olvidar. No se puede olvidar. Y los cubanos tenemos que demostrar que no estamos por el diálogo y, como tú dijiste, no a un nuevo Sanjón, y pasemos la página firmando muchas personas para ahogarlos con un montón de firmas. Definitivamente, y prohibido olvidar no por odio, sino porque un pueblo que carece de memoria histórica vuelve a cometer los mismos errores, y este túnel
no se puede volver a instaurar en Cuba. Bueno, pues hasta la próxima y gracias por atender. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.